El recaudador de impuestos, un milagro divino de transformación sagrada en la vida de Mateo. En el tercer año de Joacim, mientras el sol ardía sobre las áridas calles de Cafarnaúm, el polvo se levantaba a cada paso que daban los comerciantes, tejiendo un lienzo de movimiento y ruido en un lugar que era cruce de caminos entre pueblos. Mateo, un recaudador de impuestos, se sentaba en su mesa de cuentas, solo y despreciado, observando a su gente pasar, pero sintiéndose como un extraño en su propia tierra. La ocupación de Mateo le había traído riquezas, pero también el odio y el desprecio de su comunidad, que lo consideraban un traidor, un pecador. La soledad era su eterna compañera. Su corazón anhelaba compañía, amor y aceptación, en medio de un mar de desprecio. Era un tiempo complicado bajo el dominio de Herodes Antipas, pero algo extraordinario estaba sucediendo. Se decía que un rabino había llegado a la ciudad, que un hombre llamado Jesús hacía milagros y predicaba sobre el amor y la redención. Las multitudes se agolpaban alrededor de él, buscando respuestas a sus corazones atribulados. Mateo escuchaba sus murmullos desde su lugar, sintiendo una mezcla de curiosidad y anhelo. El eco de un deseo renovado empezaba a brotar dentro de él, desafiando la sombra que había cubierto su ser. Justo cuando la vida parecía seguir su rumbo habitual, el polvo levantado por las sandalias de las multitudes se tornó en un silencio reverente, y entre los susurros se oyó el nombre de Jesús resplandecer como una luz en la oscuridad. Mateo sintió una sacudida interna cuando el rabino, con su mirada serena y llena de amor, se detuvo frente a él. El rostro de Jesús era una mezcla de compasión y aceptación. Con una voz que resonaba con poder, pronunció la invitación que cambiaría el rumbo de su vida. «Sígueme». La declaración colmó el aire de asombro. Los rostros que antes lo habían despreciado ahora miraban con desdén. «¿Cómo este rabino se atreve a asociarse con un publicano?», pensaron algunos. Pero Mateo sentía su corazón latiendo fuertemente. Urge el deseo de dejar atrás la vida que le había traído más riqueza que gozo. Era un momento decisivo entre la oscuridad y la luz, un llamado a renunciar a su opulenta soledad. Con temores y dudas danzando en su mente, se levantó y dejó su mesa de recaudador. Caminó junto a Jesús, sintiendo cómo el peso de su pasado comenzaba a desvanecerse. Al dejar atrás su vida anterior, se estaba acercando a algo más grande, una aceptación divina anhelada desde lo más profundo de su corazón. Más tarde, en su hogar, Mateo preparó un banquete para Jesús y sus nuevos compañeros, publicanos y pecadores. Aquella mesa, que alguna vez simbolizó su aislamiento, se transformó en un lugar de unión y gracia, donde se celebraba el amor redentor. Mientras el aroma del pan y el vino llenaba el aire, se sentía visto y aceptado por primera vez. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Sin embargo, en su interior brotaban preguntas, ansias de entender cómo este hombre, considerado un maestro, podía compartir su mesa con aquellos también rechazados. Las risas y las miradas eran nuevas, pero la lucha interna entre su historia y su futuro empezaba a gestarse. ¿Podría realmente ser parte de este nuevo camino que se le ofrecía?
Mientras el banquete se llenaba de vida, el corazón de Mateo navegaba entre lo pasado y un futuro prometedor, signado por el amor y la justicia divinos, quedando su transformación en la fragilidad de un nuevo comienzo, esperando por revelarse. Mientras la celebración en la casa de Mateo se intensificaba, las risas y las conversaciones llenaban el aire, un grupo de fariseos se acercó, con el ceño fruncido y los corazones llenos de juicio. Su mirada se detuvo en el banquete donde Jesús compartía la mesa con pecadores. La indignación fervía en sus almas, y no pudieron evitar levantar sus voces en un tono reprobatorio, preguntando, ¿por qué come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda por un instante, aunque su corazón había encontrado una chispa de esperanza en la aceptación de Jesús. Entonces, el maestro no solo escuchó la crítica, sino que, con la autoridad que desbordaba de su ser, respondió, «No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Aquellas palabras cayeron como un rocío sobre el desierto del alma de Mateo. Era un instante de revelación que resonaba con la promesa de esperanza, una luz que atravesaba la niebla de su vida solitaria. La voz de Jesús no solo lo incluía a él, clamaba a todos aquellos que se sentían perdidos y sin valor. Una fuerza transformadora parecía invadir la atmósfera y las miradas se tornaron a contemplar no solo a Jesús, sino a lo que el amor auténtico podía lograr. Los murmullos de la multitud eran un eco distante mientras Mateo reflexionaba sobre su vida. Su existencia había sido marcada por la traición, pero aquel momento le ofrecía una nueva identidad. Ya no sería solo un recaudador de impuestos, un paria de su sociedad. En cambio, estaba siendo llamado a ser un discípulo, un portador de la buena nueva. Con cada palabra de Jesús, entendía que su vida no era un error, que había un propósito divino incluso en el sufrimiento que había experimentado. Pero la celebración fue interrumpida por la voz de un hombre sabio que en su corazón cuestionaba la esencia de la enseñanza de Jesús. «Rabino», dijo con seriedad, «¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los fariseos y los discípulos de Juan?» Jesús, con el amor reflejado en su mirada, contestó, ¿pueden los que están de boda ayunar mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces, en esos días, ayunarán. Las palabras reverberaron en el corazón de Mateo, quien sintió el peso de su antiguo ser cesar ante la revelación de algo mayor. Era un tiempo de alegría, un tiempo de celebración, pero también un tiempo de preparación, de un futuro en el que su vida tendría un propósito que trascendería su pasado. Un nuevo pacto estaba siendo forjado, uno no basado en las obras de la ley, sino en la gracia y la verdad. Mientras la jornada avanzaba, Jesús continuó compartiendo parábolas, y Mateo escuchaba cada una con atención ansiosa. La parábola de los nuevos vinos en odres nuevos resonaba profundamente en su espíritu. Comprendió que la transformación que experimentaba requería abandonarlo todo, incluyendo sus antiguos hábitos y pensamientos. Era un llamado a una nueva vida, donde el antiguo se marchaba para dar paso a lo nuevo. En el trasfondo de todas estas revelaciones, Mateo sabía que el camino no sería fácil. Sus decisiones podrían atraer críticas, murmullos y enfrentamientos con su comunidad. Pero el amor de Jesús estaba creciendo en su interior, ofreciendo valor donde una vez había incerteza. A medida que se hacía de noche, el banquete fue cerrando. Mateo sintió en su pecho un ardor por seguir al Maestro más allá de las calles de Cafarnaúm. Pero en medio de los sueños de su nueva vida, surgió una inquietud profunda. Mientras lo nuevo comenzaba a florecer en él, se preguntó,
¿Está realmente preparado mi corazón, Señor, para seguirte donde vayas? Así se levantó de la mesa, contemplando la luna que iluminaba su camino. Había una misión hacia adelante, pero también un misterio en su propio corazón que necesitaba desvelarse. La invitación a la vida que ahora le esperaba era solo el inicio. ¿Qué más tiene preparado Dios para mí en este viaje?, reflexionó, mientras el eco de la promesa divina llenaba su ser. Se sentía un llamado claro, pero también percibía que la historia de redención no era solo suya. Dios tenía un plan soberano que trasciende su transformación personal. ¿Qué otras historias de salvación se entrelazarían con la suya en el camino? La sombra de lo desconocido danzaba a su alrededor, mientras un nuevo capítulo de su vida comenzaba, esperando la manifestación plena del propósito divino. Mientras Mateo contemplaba la luna llena, un sentimiento de expectación comenzó a llenarlo. La noche silente parecía cargar con promesas que aún estaban por cumplirse. Algo profundo se gestaba en su interior, un clamor de transformación que no solo lo afectaría a él, sino que podría resonar en su pueblo. Se dio vuelta para mirar a Jesús, quien continuaba conversando con los demás. Su presencia irradiaba paz y autoridad. Las palabras del Maestro reverberaban en su mente, tocando cada rincón de su ser. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En esa declaración, Mateo comprendió que su vida tendría un eco más allá de las paredes que lo encerraban en el pasado. Aquella noche él no solo estaba dejando atrás su antigua vida de recaudador de impuestos, sino que estaba siendo llamado a una misión. Al despedirse de sus invitados, Mateo sintió la mirada penetrante de Jesús. Era una mirada que entendía su lucha, su historia y, sobre todo, el futuro que Dios había diseñado para él. Se acercó al Maestro mientras los demás comenzaban a dispersarse. «Rabino», comenzó, su voz temblando con una mezcla de emoción y miedo, «¿qué debo hacer para ser digno de este llamado?». Jesús, poniendo una mano en su hombro, le respondió con un tono lleno de amor: «Sígueme, Mateo. Deja atrás lo que conoces y aprende lo que significa vivir en el nuevo reino. No temas, porque la fuerza de Dios será tu guía». Sus palabras resonaron como un tambor en el corazón de Mateo. No solo le ofrecían un propósito, también una pertenencia. Mientras la gente se alejaba, comprendía que el convite del reino no solo incluía su transformación, sino también la de aquellos que lo rodeaban. Si su vida podía cambiar, ¿cuántas más podrían ser tocadas por la gracia? De entre la multitud que se dispersaba, dos figuras conocidas surgieron: los fariseos, cuyos rostros reflejaban un aire de indignación. Se acercaron con las intenciones de desmantelar la alegría de la noche. Uno de ellos, un anciano con la sabiduría de muchos años, preguntó con desdén: ¿te atreverás a seguir a un hombre que comparte su mesa con pecadores y despreciados, Mateo? ¿No es esto un escándalo? Sin vacilar, Mateo sintió el ardor de su nuevo propósito. Si el rabino llama a los enfermos a la sanidad, entonces estoy dispuesto a seguirlo. Su amor puede traer redención no solo a mí, sino a muchos que están perdidos. El fariseo frunció el ceño, como si la respuesta de Mateo fuera un desafío a sus viejas creencias. ¿Acaso crees que serás parte de su reino? Tu pasado es oscuro. Mateo miró hacia Jesús, quien observaba con compasión. No es el pasado lo que define a un hombre, sino la gracia que se le revela. No tengo derecho a juzgar, solo a recibir este regalo de vida nueva. Cuando los fariseos se alejaron, Mateo sintió el aliento de la gloria de Dios en su ser. En su corazón, un profundo anhelo por la comunidad que había despreciado se encendió. ¿Qué impacto tendrían sus decisiones en aquellos que habían sido despojados de la esperanza? A medida que se desvanecía la luz y las sombras de la noche caían,
Jesús comenzó a caminar hacia la orilla del lago. Mateo lo siguió, sintiendo que cada paso lo acercaba más a su destino divino. «¿Dónde me llevarás, maestro?», preguntó, no solo buscando respuestas, sino una confirmación de su propósito. La respuesta fue una mirada que parecía abarcar el tiempo y la eternidad. «Vas a ser pescador de hombres, Mateo. Muchos oirán sobre la gracia de Dios, y tú serás su testigo». Mateo sintió una sacudida de luz cruzar su ser, llenando cada vacío con la certeza de que su vida ya no le pertenecía solo a él, sino a la misión que Dios había planeado desde la fundación del mundo. Mas en su pecho, una inquietud final comenzó a brotar. ¿Qué más está preparado para aquellos que se atrevan a seguir a este camino? La historia de la redención está apenas comenzando. Esa noche, el destino de Mateo se entrelazaba con el de muchos otros que, al igual que él, serían llamados a la luz. El reino de Dios ya estaba en movimiento, y en la dirección de los corazones dolidos, la gracia comenzaba a fluir como un río, trayendo consigo nuevas oportunidades y visiones de lo que estaba por venir. Mientras la brisa suave del atardecer acariciaba la orilla del lago, Mateo se acercaba cada vez más a Jesús, sintiendo que su vida estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo. Las aguas reflejaban el brillo de las estrellas que comenzaban a asomarse, eclipsando momentáneamente las sombras que aún lo atormentaban. La voz del Maestro, fuerte y llena de misericordia, resonaba en su corazón como un eco de nuevas posibilidades. «Mateo», comenzó Jesús, su tono grave atrajo la atención de los que se agruparon cerca. «Ven y sígueme, y serás testigo de los milagros que mi Padre realizará a través de ti». Con cada palabra se sentía más ligero, como si las cargas de su pasado comenzaran a despegarse, permitiendo que el amor desbordante de Dios fluyera en su ser. Junto a ellos, otros hombres comenzaban a acercarse. Simón, llamado Pedro, de mirada intensa y carácter fuerte, y su hermano Andrés, siempre dispuesto a servir. Estaban entre aquellos que habían abandonado sus redes por seguir al Cristo prometido. Al ver a Mateo, Pedro frunció el ceño, recordando el desprecio que muchos sentían por recaudadores. «¿Por qué tratar con él, Señor? Su historia huele a traición». Pero Jesús, con mirada firme y amorosa, interrumpió la murmuración. «No he venido a buscar a los que están sanos, sino a aquellos que necesitan sanidad. El reino no se construye sobre la perfección, sino sobre la transformación». Las palabras de Jesús cruzaron el aire como una flecha divina, impactando a cada uno en la multitud. Mateo, sintiendo que su corazón ardía de pasión, se atrevió a responder: «Rabino, si tú llamas a los pecadores, entonces deseo ser un instrumento de tu gracia, que mi vida sea el testimonio del poder de tu perdón y amor». Su voz, aunque temblorosa, resonaba con convicción. Mientras la discusión se calmaba, Jesús giró su rostro hacia el lago. Hoy los cielos se abren para aquellos que creen. La fe no es solo un acto de creencia, sino un compromiso abierto para ser parte del plan de salvación. Mateo, tú jugarás un papel fundamental en la historia de la redención. Mateo sintió su pecho estallar con la revelación de ese llamado. De pie junto al Maestro, la anticipación lo envolvía. Ante él se desplegaba una visión grandiosa, un futuro donde su historia no sería solo suya, sino parte del testimonio del amor de Dios hacia la humanidad. La multitud comenzó a murmurar, algunas voces llenas de asombro, otras de rechazo al mensaje del Maestro. ¿Cómo puede un recaudador ser elegido entre tantos?, se preguntaban, ajenos a la grandeza de la obra divina que comenzaba a forjarse. Sin embargo, la certeza de Mateo se reafirmó. «Señor,
esto no es solo por mí. La luz que ilumina mi camino también iluminará a otros en la oscuridad. Permíteme ser parte de esta misión. Jesús sonrió. Su mirada compasiva reflejaba el amor interminable del Padre. Así será. Te cuento de las ovejas perdidas que serás llamado a encontrar. Y cuando regresemos, habrá un banquete, celebrado no solo por los ángeles, sino por aquellos que han sido redimidos. La noche se envolvió en una expectante quietud, y la llamada parecía resonar en el alma de todos los presentes. Mientras Mateo se preparaba para dar su paso decisivo, el silencio fue interrumpido por la voz suave pero autoritaria de Jesús. El tiempo ha llegado. No solo recibirás este don, sino que serás un símbolo de lo que significa aceptar uno nuevo corazón. Ven, mucho más está por revelarse. En ese momento, un nuevo giro de la historia se vislumbró en el horizonte, algo tan profundo y poderoso que estaba destinado a cambiar la percepción del amor divino en la tierra. Mateo sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, y con un espíritu renovado y lleno de fe, dio el paso hacia su nueva vida, dejando atrás un pasado que había sido borrado por la gracia. El futuro se agitaba, lleno de riquezas celestiales y descubrimientos sobrenaturales. Pero en su corazón había una pregunta final. ¿Qué milagros realizará Dios a través de esta nueva vida que tan generosamente me ha ofrecido? Así, bajo el manto estrellado, el camino hacia el cumplimiento de la promesa de Dios comenzaba a revelarse, y Mateo estaba listo para ser parte de su gloriosa obra. Mientras las estrellas titilaban en el vasto cielo nocturno, el eco de la voz del Maestro seguía resonando en el corazón de Mateo. Con cada paso hacia Jesús, sentía un peso menos, como si las cadenas de su vida anterior se disolvían, dejando paso a la esperanza. El apóstol Pedro, aún con dudas visibles en su rostro, miraba a Mateo con un aire de desconfianza, mientras Andrés, más compasivo, ofrecía una sonrisa de aliento. «Señor», intercedió Pedro, su voz llena de una mezcla de preocupación y desafío, ¿acaso no ves que su vida ha estado marcada por la avaricia? Los recaudadores son odiados entre nuestro pueblo. Su cercanía contigo podría manchar tu nombre. Jesús, con su mirada penetrante, fijó su atención en Pedro. Pedro, ¿no entiendes que el amor supera el odio? Las más oscuras historias pueden ser transformadas por la luz del perdón. Mateo es un reflejo de todos aquellos a quienes el Padre está decidido a abrazar. Las palabras del Maestro resonaron como truenos, retumbando en los corazones de cada oyente. Mateo, sintiendo la necesidad de confirmar su nuevo compromiso, se acercó más a Jesús. Yo dejaré lo viejo y abrazaré lo nuevo. Te seguiré, no solo como discípulo, sino como testigo de la gracia que se extiende a los perdidos. Con un gesto de sus manos, Jesús llamó a Mateo a su lado. Así será, pero el camino de un seguidor no está exento de pruebas. Se presentarán desafíos donde tu fe será probada. Cada paso en la oscuridad exigirá un brillo de luz desde dentro. De repente, un murmullo se desató entre la multitud. Un hombre en la parte trasera comenzó a gritar, su voz llena de angustia. «Maestro, mi hijo, que ha estado atormentado por un espíritu maligno, no puede hallar alivio. Ven y pon tu mano sobre él y será sanado». La mirada de Jesús se endureció por un momento, reconociendo la necesidad de la gente. «¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Generación incrédula», exclamó, aunque luego se volvió a Mateo y a los demás con un tono pleno de compasión. «Presten atención, porque esta es una enseñanza importante». Al acercarse el hombre, el corazón de Mateo se aceleró. Este era el primer milagro que testificaría, un acto que marcaría su camino de fe. Jesús se dirigió al padre del niño y con ternura le preguntó, «¿Crees que puedo hacer esto?».
Señor, creo, ayuda mi incredulidad, respondió el padre con lágrimas. Entonces Jesús, lleno de amor, expresó una oración poderosa. Con cada palabra, el aire parecía vibrar con la presencia del cielo. Espíritu inmundo, sal de este niño y no vuelvas a entrar en él. El aumento de la tensión fue palpable. La multitud contuvo la respiración en un silencio reverente. En ese instante, el niño cayó al suelo, y todos esperaban en expectativa. Con un nuevo susurro del maestro, el pequeño se levantó, sano y libre. Un grito de adoración resonó entre los presentes, y los seguidores estallaron en alabanzas. Mateo, observando el poder de Jesucristo en acción, sintió que su corazón ardía con un nuevo propósito. «Oh, Maestro, ¿qué más tiene reservado el cielo para nosotros, para los que respondemos a su llamado?» La revelación empezó a erguirse en su ser. El plan de Dios parecía desplegarse ante él como un mapa divino. Mientras la multitud celebraba la victoria de la fe, Jesús miró a Mateo. Su mirada iluminó un futuro brillante, aún más sublime. Mateo, este es solo el comienzo. Los milagros que verás serán cada vez más sorprendentes. No solo verás el poder de Dios, sino que serás parte crucial de su historia de salvación. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo sería un simple testigo, sino una herramienta en la mano del Creador. A medida que la luz de la mañana empezaba a despuntar, un nuevo misterio se insertaba en su corazón. ¿Sería su vida un faro que guiaría a otros a la redención que él había recibido? Estaba listo para descubrir no solo milagros, sino el profundo plan soberano que aún Dios guardaba en lo secreto. Sin embargo, la alegría de la multitud no tardó en ser interrumpida por una sombra que se cernía sobre ellos. Un grupo de fariseos se acercó, con miradas críticas y expresiones que revelaban su desdén. Se detuvieron frente a Jesús, con arrogancia casi palpable, dispuestos a cuestionar la divinidad de aquel que ya comenzaba a ser conocido. «¿Por qué tu maestro come y bebe con recaudadores y pecadores?», preguntaron, su voz llena de desdén, mientras Mateo se encogía de vergüenza en la presencia del mismo Jesús que había elegido abrazarlo. El maestro, con calma y autoridad, respondió: «No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Las palabras de Jesús resonaron en el corazón de Mateo, colmando su ser de esperanza y propósito. Allí, entre esos despreciados, había encontrado su lugar. Simultáneamente, la pregunta de los fariseos golpeaba las puertas de la fe de Mateo. ¿Era realmente digno de estar junto al Maestro? ¿Podría un hombre tan despreciado ser restaurado y ser parte del plan divino? El eco de cada pregunta reverberaba en su alma, alimentando su deseo de ver con sus propios ojos el reino que Jesús proclamaba. Más tarde, mientras se reunían a la orilla del mar, el sol comenzó a descender, bañando todo con un cálido resplandor dorado. Jesús se sentó y empezó a enseñar por parábolas, revelando la profundidad del amor y la gracia de Dios. Mateo, en su corazón, aún luchando con las dudas y el peso del pasado, hizo una promesa silenciosa. Seguiría a Jesús y aprendería, no solo de sus milagros, sino de cada palabra que sanaba almas. Los días pasaron y los milagros continuaron. Mateo testificó de la ceguera que fue sanada, de la mujer que tocó el manto del Maestro y encontró sanación. Su propio corazón, antes endurecido, se ablandaba con cada relato, con cada acto de compasión y poder. La gracia lo rodeaba como un manto, y cada día se sentía más seguro de su nuevo camino. Una tarde, mientras caminaban entre la multitud, una mujer conocida por su vida disoluta se acercó a Jesús. Con lágrimas en los ojos, ella derramó un costoso perfume sobre sus pies, secándolos con sus cabellos.
La cena se había vuelto un mar de susurros y murmullos, pero Jesús, al percibir el amor de aquella mujer, hizo silencio entre el tumulto. A quien mucho se le perdona, mucho ama, dijo. Mateo sintió que esas palabras resonaban directamente en su alma. Había sido perdonado. Su viaje de transformación había comenzado. Ante tanta revelación, Mateo se atrevió a preguntar a Jesús: «Maestro, si es posible ser amado y perdonado, ¿existe un camino para aquellos que hemos caído tan bajo?» La pregunta flotó en el aire, como un rayo de luz iluminando la oscuridad de su pasado. Con una mirada llena de amor y sentido de misión, Jesús respondió: «Quien quiere salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por mí, la encontrará». Las implicancias de esa declaración chisporrotearon en el corazón de Mateo. Su vida ya no sería la misma. Había un propósito divino esperándolo. Mientras se adentraban en la noche, Jesús se volvió hacia Mateo, su voz suave pero firme. «Lo que el enemigo ha tratado de destruir, el Padre lo restaurará. La historia de tu vida será contada como un testimonio de mi gloria. Un nuevo pacto estoy estableciendo, y tú eres parte de él». En ese momento, el cielo pareció abrirse un poco más, y Mateo comprendió que cada milagro no solo era un acto de poder, sino una invitación a participar en la expansión del reino de Dios. Más allá de su propio entendimiento, un misterioso hilo de su vida se entrelazaba en el gran tapiz del plan soberano de Dios. Y así, en su corazón, resonaba una pregunta que solo el tiempo podría responder: ¿qué obra aún secreta está Dios preparando para aquellos que se atreven a creer? Las noches en Galilea eran llenas de murmullos y esperanzas. La luna iluminaba el camino que continuaba haciendo eco de las enseñanzas del Maestro. Sin embargo, una nube de incertidumbre aún se cernía sobre Mateo. Cada día, la belleza de los milagros que presenciaba despertaba en su interior tanto asombro como temor. Su corazón, aunque renovado, todavía palpitaba con la duda de si su pasado lo definiría para siempre. Un día, mientras caminaban en una aldea cercana, una multitud se aglomeró con expectación. Noticias de un ciego que había recuperado la vista habían viajado de boca en boca, y la gente deseaba ser testigo del poder sanador de Jesús. Al llegar, el aire estaba cargado de emoción, y la fragancia del aire fresco y las palabras de alabanza ofrecían un ambiente sagrado. Allí, entre las voces de júbilo, Mateo sentía que su corazón se elevaba, deseando ser un portador de esa misma luz. Mientras Jesús sanaba a aquellos que se acercaban, un grupo de personas entró en la escena, trayendo consigo una joven que había estado sufriendo de una enfermedad incurable. La multitud pronto formó un espacio, y Mateo, viendo la necesidad urgente de la joven, se sintió profundamente conmovido. «¿Y si el Maestro puede manifestar su misericordia una vez más?», pensó, y su propio deseo por sanación se avivó como un fuego en su interior. Jesús, al ver la fe que emanaba de la multitud, se giró hacia Mateo y le dijo: «Ve, busca a aquellos que creen como tú y acércalos a mí». La gravitación de la voz de Cristo resonaba en él, y Mateo, con una nueva resolución, corrió a buscar a los que aún permanecían en la oscuridad del sufrimiento. Al regresar, encontró a la joven con sus ojos llenos de desesperanza, rodeada de personas que fallaban en su intento por consolarla. Mateo, impulsado por un fervor renovado, le habló: «No temas, porque el Maestro está aquí, y su poder puede cambiar tu destino». Ella lo miró con sorpresa, y en esa mirada, Mateo supo que no era solo él quien necesitaba restauración, sino cada alma herida que anhelaba desesperadamente esperanza. Jesús, al enterarse de la fe que la joven poseía, se acercó. Con un gesto tan simple como el roce de su mano, ella fue sanada. La multitud estalló en júbilo mientras la muchacha se levantaba de su lecho de sufrimiento,
su rostro brillante como si hubiera visto la luz del mismo sol de justicia. Aquel milagro no solo fortaleció la fe de quienes estaban allí, sentó un ancla en el corazón de Mateo. En medio de la adoración que estalló, comprendió que él también había sido sanado, en un sentido diferente. Había sido liberado de las cadenas de su pasado, de la carga del rechazo, y ahora estaba siendo moldeado para ser un instrumento de amor y gracia, como el que había experimentado. Sin embargo, a medida que se retiraban, un grupo de fariseos una vez más se acercó, dispuestos a afilar sus lanzas de crítica. ¿Quién es este que se atreve a perdonar pecados y realizar milagros?, murmuraban unos a otros. Jesús, al percibir su falta de fe, les respondió: el que sana sus corazones no solo lo hace para con los sanos, sino también para con los que hablan en contra del plan divino. Mateo, observando sus contornos de indignación, sintió un escalofrío recorriendo su ser. Era la misma hostilidad que había inspirado su miedo y lo había mantenido a distancia. Pero eso ya no podía detenerlo. Levantando su voz, se atrevió a decir: el Señor ha tocado nuestras vidas, seré testigo de su grandeza. Las miradas se posaron sobre él, algunas llenas de risa y otras de incredulidad. Y entonces Jesús se volvió hacia Mateo y con una voz llena de autoridad y amor le dijo: los ciegos verán y los que están perdidos serán encontrados. Así como yo restauraré cada vida, tú has sido llamado para llevar esta verdad a los corazones hambrientos. La revelación golpeó a Mateo como un rayo. El plan soberano de Dios se estaba revelando a través de su vida. Cada duda que alguna vez había tenido se desvanecía y una nueva pregunta emergía. ¿Qué asignación gloriosa estaba esperando en el futuro de su llamado? La jornada solo comenzaba, y con un propósito renovado, Mateo se adentró en la noche, lleno de inquietud divina por lo que aún estaba por venir. Al amanecer, el sol despuntó sobre los campos de Galilea, tiñendo todo de un dorado resplandor. Mateo caminaba como de costumbre contemplando a su alrededor, pero esta vez con los ojos llenos de un nuevo espíritu. Mientras avanzaba, recordaba las palabras del Maestro resonando en su corazón. Su propósito estaba tomando forma, y aunque aún le invadía la incertidumbre, una chispa de esperanza brillaba en su interior. Los rumores de los milagros de Jesús se esparcían rápidamente, y las multitudes seguían a su paso, ávidas de ver la obra del Hijo de Dios. Mateo se unió a ellos, cada paso más firme que el anterior, sosteniendo firme su fe renovada. Pronto se acercaron a una pequeña colina donde Jesús comenzaba a enseñar. La multitud se acomodó, colmando el espacio, anhelando oír su voz. Bienaventurados los pobres en espíritu, comenzó Jesús, y la multitud escuchaba en silencio reverente. Mateo sintió que cada palabra penetraba su ser, dándole forma a su anhelo y llevándolo a un entendimiento profundo de la gracia que ahora lo rodeaba. Los rostros anhelantes de los que escuchaban reflejaban su deseo de encontrar consuelo y verdad. A medida que la enseñanza se desarrollaba, una interrupción repentina resonó en la atmósfera. Un grupo de personas se acercó, cargando en brazos a un hombre paralítico. La multitud los miró con expectación, pero también con recelo. Mateo sintió una punzada de compasión. ¿Podría Jesús sanar incluso a aquel hombre cuya vida había sido marcada por la impotencia y el sufrimiento? La fe de ellos ha llegado hasta mí, dijo Jesús, mientras observaba a aquellos que habían traído al paralítico. Tus pecados te son perdonados. Las murmullos de sorpresa y confusión recorrieron la multitud. ¿Cómo podía un hombre, tan solo un hombre, tener poder para perdonar? Mateo escuchó un escalofrío en el aire. Los fariseos en la multitud murmuraban entre ellos: ¿quién es este que habla así? Solo Dios puede perdonar pecados. Sin perder la calma, Jesús los miró.
para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se volvió hacia el paralítico y le dijo, «Levántate, toma tu lecho y anda». El hombre, sorprendido, se levantó, sus piernas temblorosas recuperando fuerza ante los ojos atónitos de todos. La multitud estalló en un clamor de alabanza y temor. Mateo, lleno de asombro, comprendió que cada milagro era una manifestación del poder de Dios y una señal de su plan divino para la humanidad. «Hoy he sido testigo de algo extraordinario», pensó Mateo. «No solo el paralítico ha sido restaurado, sino que todos nosotros somos llamados a renacer, a ser transformados». Cada milagro que veía, cada enseñanza que escuchaba, lo fortalecía en su llamamiento. Sin embargo, la risa ligera del fariseo todavía resonaba en sus oídos. De su rabia sintió el eco. ¿Por qué ayudan a aquellos a quienes el mundo ha despreciado? Se cuestionó Mateo con tristeza. Y en eso, el rostro de Jesús se volvió hacia él como si leyera sus pensamientos. «Mateo, no temas a la ignorancia que los rodea. Has sido llamado no solo para ser un testigo, sino también para ser un mensajero de esta gracia. Muchos necesitarán escuchar esta verdad, y tú llevarás su luz». Con esas palabras, el fuego de la misión ardía en su corazón. Cada paso que daba desde entonces era hacia algo más grande. Mateo sintió que la trama del divino relato se tejía a través de su vida y pronto llegó a entender que su historia era una pieza vital en la revelación del reino de los cielos. Mientras la gente regresaba a sus hogares, un susurro profundo cruzó su alma. El momento culminante de la redención estaba acercándose, algo aún más asombroso de lo que podía imaginar. Lo que estaba por venir, con sus múltiples capas de propósito, lo llenó de reverencia. Pero lo que aún no sabía era que su obediencia abriría la puerta a un destino inesperado, uno que resonaría a lo largo de las eras, trayendo esperanza a los perdidos. La multitud se dispersó lentamente, aún murmullando sobre el milagro del paralítico. Mateo, sin embargo, no se movía de su lugar. Sus pies estaban anclados en la tierra, su espíritu elevado. Aquella enseñanza, aquella sanidad, todo resonaba en su ser. La voz del Maestro retumbaba en su mente como una melodía sagrada que no podía olvidar. No solo el cuerpo fue restaurado, también el alma, reflexionó, recordando las palabras de Jesús. Aquel día, el paralítico había caminado por primera vez, pero Mateo sabía que cada uno de ellos en su corazón cargaba un tipo de parálisis diferente. A medida que el sol alcanzaba su cenit, un grupo de recaudadores de impuestos se acercó al lugar. Entre ellos, Mateo sintió una fría punzada de identificación. Había estado en sus zapatos, un marginado en su propia nación, visto como un traidor por su gente. Los murmullos de desprecio de la multitud llenaban el aire. Sin embargo, algo en su interior comenzó a estallar, una llama de propósito. Uno de los recaudadores, que llevaba una mirada sombría, pasó cerca de él. Mateo le dijo, «¿Por qué te aferras a este trabajo si sientes la carga de la condenación?» El recaudador, sorprendido, se detuvo y miró a Mateo. «¿Y tú qué sabes de ello? Solo somos las herramientas del imperio, pero estamos destinados a más», respondió Mateo, con una determinación que resonaba en su voz. «He visto a un hombre que sana y transforma vidas. No necesitamos ser prisioneros de lo que eligieron para nosotros». El recaudador lo miró, como calibrando sus palabras, cuando de pronto se escuchó la voz poderosa de Jesús una vez más, llamando a la gente a seguirlo. La multitud se arremolinó a su alrededor, ansiosa por escuchar. «Venga a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar», clamó Jesús. Mateo se sintió sacudido. Aquellas palabras eran como sirenas a su corazón. Pidió al recaudador que lo acompañara.
Pongámonos bajo la gracia de quien puede verdaderamente transformar nuestras vidas. El recaudador, con una mirada mezcla de temor y esperanza, tomó una respiración profunda. ¿Pueden ellos realmente vernos como algo más que un traidor? En el reino de Dios, todos son aceptados. Tu pasado no es más fuerte que su amor, le aseguró Mateo, recordando la luz que había encendido su propia fe. Esa tarde, mientras la multitud se agrupaba más cerca, el recaudador finalmente dio el paso hacia el Maestro. Con cada uno que se acercaba a Jesús, Mateo sentía que algo profundo se movía en el ámbito espiritual. Jesús no solo tocaba a los que estaban enfermos, también tocaba a los cuyos corazones habían sido endurecidos por el pecado y la culpa. Mientras el sol descendía en el horizonte, notablemente más cerca de su Maestro, Mateo se preguntó, ¿cuántos más habrá en la oscuridad que necesitan ver la luz del perdón? El eco de los murmullos entre la multitud se apaciguó, cuando Jesús comenzó a hablar de cómo la misericordia de Dios estaba encima de los pecadores. Su mirada se detuvo un momento en Mateo, como si sintiera que su fe y su lucha eran el reflejo de muchos. En ese momento, él vio más allá de su dolor y culpa, vio su propósito. El tiempo de la gran cosecha se aproxima, resonó la voz del Maestro como un trueno en el corazón de Mateo. Su misión, su vida entera, empezaba a tejerse en el gran plan de salvación. Pero de pronto, una sombra cruzó la mirada de Jesús, una advertencia que perturbó la atmósfera. Dejen que los niños vengan a mí, de tales es el reino de los cielos, dijo con un eco de firmeza y tristeza. Había algo más en juego, algo que aún no entendía. Mateo se quedó atónito. La revelación divina estaba a punto de abrirse ante él. ¿Cuál será mi parte en este gran misterio?, pensó, sintiendo que el hilo de su historia estaba entrelazado con el destino del mundo entero. La pregunta se cernía en el aire. ¿Cuál será el próximo paso del Dios soberano en su obra redentora? La noche se había apoderado de Galilea, y el murmullo de la multitud aún resonaba en el aire, cargado de expectación y asombro. Mateo se encontraba entre los discípulos, su corazón palpitante de nuevas promesas y un profundo sentido de propósito que lo empujaba hacia adelante. Cada día que pasaba junto a Jesús, veía cómo el amor de Dios resonaba en tantas vidas, como olas de cambio que transformaban cada rincón de la existencia humana. Una noche, mientras el grupo se reunía alrededor de una fogata, Jesús comenzó a contarles sobre el reino de Dios. Es como un tesoro escondido en un campo, explicó con voz serena, el cual, al encontrarlo, un hombre lo esconde nuevamente y lleno de gozo, va y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. Mateo escuchaba atentamente, sintiendo que aquellas palabras se entrelazaban en su propio corazón, reflejando su propia transformación. El reino de los cielos no se obtiene sin sacrificio, continuó Jesús. Quizás se trate de soltar lo que hemos creído que somos para recibir lo que Dios dice que somos. En ese instante, las palabras penetraron profundamente en Mateo. El sacrificio del antiguo yo, el recaudador de impuestos despreciado, se había convertido en una dulce ofrenda a las promesas de un futuro glorioso. Sin embargo, cuando los ecos de la enseñanza de Jesús comenzaban a establecerse en su corazón, una pregunta resonante surgió entre los discípulos. Pedro, con la sinceridad que lo caracterizaba, hizo la pregunta que muchos temían. Maestro, ¿qué hay de aquellos que nos han rechazado? ¿Qué esperas nosotros de aquellos que no están dispuestos a escuchar tu mensaje? Cuando la luz brilla, algunos optan por permanecer en la oscuridad, respondió Jesús. El viento parecía cesar, como si la creación misma estuviera atenta a sus palabras. Sin embargo, no debemos retroceder. Cada vida tocada por mi amor tiene el potencial de reflejar la gloria de Dios. Necesitamos ir y a todos aquellos que se cobijan en las sombras, llevarles la luz.
Mateo sintió que su corazón se llenaba de un ardor renovado. Aquellas palabras resonaban dentro de él como un eco divino. Había experimentado la gloria de la gracia, y ahora entendía que su misión no solo era ser un receptor del amor de Dios, sino también un portador de esa luz a aquellos que lo rodeaban. Pasaron los días, y con cada amanecer la misión de Jesús se expandía. Sin embargo, el rechazo comenzaba a manifestarse de una forma más grotesca. Un grupo de fariseos, cada vez más amenazados por el mensaje de Jesús, comenzaba a interpelarlo con más vehemencia. Un día, después de un milagro donde Jesús había sanado a un endemoniado, los fariseos se acercaron, con miradas llenas de desprecio y sospecha. ¿Con qué poder haces esto?, preguntaron con cinismo. ¿Acaso estás en colaboración con el príncipe de los demonios? El corazón de Mateo se estremeció ante la dureza de sus palabras. ¿Cómo podían oponerse a la obra de Dios con tales acusaciones? Pero antes de que pudiera expresar su preocupación, Jesús, viendo su angustia, respondió con una autoridad inquebrantable. Toda división contra mí caerá. La casa dividida no podrá mantenerse en pie. Mateo sintió un profundo consuelo en la verdad que Cristo proclamaba. La oscuridad no podría quedar en pie cuando la luz brillaba con tal fuerza. Había una batalla espiritual que se estaba librando, y él estaba inmerso en ella. El rechazo de los fariseos no era una señal de derrota, sino una señal de que el mensaje del reino estaba floreciendo, desafiando las estructuras del poder religioso. Con el pasar de los días, Mateo se unía a Jesús en su misión. Recordaba cada enseñanza, cada milagro que presenciaba, y cómo su propia vida se transformaba en un testimonio viviente. En sesiones de enseñanza, Jesús siempre invitaba a todos, sin distinciones, y ese mensaje se grababa en el corazón de Mateo. Poco a poco comprendía que Dios obraba más allá de su propia historia personal. La narrativa era mucho más amplia y grandiosa. Pero en medio de los avances del reino, un susurro de inquietud comenzaba a brotar en el corazón de Mateo. Las palabras de Jesús sobre sufrimiento y sacrificio empezaron a resonar más fuertemente. «Debo ir a Jerusalén y padecer muchas cosas», les había dicho, mirando hacia el futuro con una resolución inquebrantable. La sombra de la cruz se empezaba a vislumbrar en la distancia, y mientras otros discípulos parecían reacios a aceptar esa verdad, Mateo sabía en lo más profundo de su ser que la salvación de muchos descansaría en aquella decisión de amor. Al caer la noche, mientras se retiraban a descansar, Jesús miró a sus discípulos y preguntó, «¿Quién dice la gente que soy?» Mateo miró a los otros. Algunos respondieron, «Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros, Elías». Pero luego Jesús dirigió su mirada hacia Mateo y le preguntó, «¿Y tú, Mateo, quién dices que soy?» El corazón de Mateo latía con fuerza. En aquel momento, las oscuras noches de su pasado se desvanecieron y la luz de la revelación brilló con claridad. «Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», proclamó con una certeza que llenó su ser. La respuesta resonó en el aire, y lo que finalmente entendió fue que su vida entera estaba ahora dedicada a ese singular propósito: dar testimonio del Hijo. La mirada de Jesús se iluminó. «Bienaventurado eres, Mateo, porque no fue carne ni sangre quien te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». En ese instante, Mateo no solo entendió su identidad, sino su propósito en el plan soberano de Dios. Algo asombroso estaba a punto de desarrollarse, y cada historia de redención, incluido la suya, formaría parte de un monumental relato celestial. Sin embargo, lo que Mateo no sabía era que una prueba inminente se aproximaba, un desafío que probaría su fe y lo llamaría a una entrega radical.
Mientras el anhelo de crecer se intensificaba en su ser, la pregunta afirmativa seguía latente. ¿Hasta dónde estará dispuesto a ir para seguir a Cristo? Muesh, en el horizonte, el mapa del destino divino se extendía con aventuras inesperadas, y Mateo se preparaba para adentrarse en cada una, sabiendo que cada paso de fe lo acercaría más al cumplimiento de la promesa eterna de Dios.